Saludo como todos los miércoles al comendador Julio Amillán, él preside Consultores Internacionales, SC, y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días al auditorio, como siempre, que me da mucho gusto saludarte, Leonardo. A mí también, cuéntanos cómo ves Bueno, íbamos a platicar de qué tema el día de hoy. No, a ver, ¿cuál era tu pregunta? No, ¿cómo ves las cosas después de las reformas? Bueno, yo las veo que es una cosa que va a ayudar muchísimo. La realidad es que vamos por la dirección correcta, no hay la menor duda, y que básicamente lo importante ahorita es que se aplique, que todo el sistema, de gobierno, todos los funcionarios entiendan lo que significa la aplicación clara y correcta de todas esas reformas, porque el tránsito para llegar a que se apliquen adecuadamente es a través de la educación que tienen los propios funcionarios, que a veces se olvida uno de estos. Ahorita está en la Cámara de Diputados, como tú lo has señalado un momento, todo el sistema de votaciones, y esto hace que precisamente ahora viene la etapa de la aplicación. Nada más quisiera señalar algo, que en esto es muy importante con respecto al futuro. Las reformas en sí son un medio, no es el fin. O sea, hay que hacer reformas, pero el fin es otro. El fin es realmente lograr bienestar de la población y hacer un país más eficiente y más productivo. Ese es el fin de las reformas, y eso se tiene que establecer con base en que sean aplicadas adecuadamente. O sea, este sería mi criterio con respecto al futuro de las reformas. No hay que confundir el fin con los medios, ¿no? Ya, pues sí, ahí está el asunto. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Julio? Mira, yo tenía interés de comentar que el próximo viernes se inicia la Conferencia Mundial de la Sociedad Mundial del Futuro, precisamente, la que cada año nosotros tenemos, y la realidad es de que esta vez ha habido una situación muy interesante, porque por primera vez en muchas reuniones internacionales se ha hecho una sesión de todo un día específica para ver lo que se constituye en realidad en términos de lo que constituye la ciencia ficción. Toda la ciencia ficción se va a analizar y qué cosas de estas se volverán realidades. Esto va a ser incluso con el apoyo de la NASA. Qué sugerente. Y esto realmente pues va a construir una serie de acciones para ver sobre todo los tiempos que estas ideas que parecían increíbles se conviertan en realidad. También tendremos en esta sesiones de la Sociedad Mundial del Futuro por primera vez también la presencia de un speaker mexicano que va a ser el embajador de México en Colombia en el tema de la Alianza del Pacífico en el futuro global. Nunca se había tocado, temas de alianzas políticas, económicas de Latinoamérica en estas sesiones, y esto lo hará precisamente el embajador Arnulfo Valdivia. Y creo que podría yo señalarte que tenemos en 2 días, en sábado próximo y el domingo próximo, son 2 días, aparte de los inicios del viernes, 80 sesiones, de las cuales se van a tocar cantidad de cosas. La dificultad de uno es definir a cuál de todas estas sesiones va. Y yo señalaría que se van a tocar aspectos importantes como las fuentes futuras de agua, en donde constituyen cuáles son los elementos de la contaminación y cómo mitigar sus efectos. Sesiones como el de la nanomanufactura, que llega a ser la más importante revolución industrial después de la revolución industrial, y destacar que realmente en ese sentido el gobierno estadounidense ha realizado investigaciones para su aplicación realmente en áreas como las semiconductores, baterías mejoradas, el concreto, el cemento nanoconstruido, nanorobots para uso médico. Podría señalar una serie de situaciones muy importantes. Lo otro es una de las recesiones, estoy haciendo señalamiento de algunas de las que incluso pienso ir, es en la transición global hacia la era solar, que básicamente si no se entiende que el mundo no use el sistema solar como base de energía, pues no vamos a dejar de tener el subsidio de 500,000 millones de dólares que hoy actualmente recibe este sector en términos de apoyos financieros de parte de los gobiernos, o sea que no es nada sencillo, ¿no? Hay otra que me gusta mucho y que voy a comentar, que sería la revolución de la longevidad,
y su impacto en la naturaleza del trabajo, porque pues vivir significa que tendremos que trabajar más y vivimos más, obviamente, y esta premisa pues se alarga mucho la vida humana, y esto significa que habrá nuevas tensiones políticas en cuanto a contratación del futuro, sistema de pensiones, etcétera, ¿no? Hay uno que me parece muy interesante también, que es la rehabilitación neuronal, y este va a ser dado por uno de los médicos y escritores de ciencia ficción, Brad Aiken, que representa pues una de los tratamientos neuroquirúrgicos para repararse de infartos, por ejemplo, episodios cardiovasculares, accidentes de columna, y la idea es que las gentes que tengan estas enfermedades o que podamos tener estas enfermedades, tengamos después de esto una calidad de vida diferente. Y algo que me parece que es muy, muy importante es que los estudiantes, lo que es el liderazgo en la educación en los próximos 50 años, esto es un trabajo, es varias sesiones, pero una de ellas me llama mucho la atención, que será impartida por Stacey Childress, que es la directora de la Fundación Bill y Melinda Gates, y esta tratará pues de base en lo que es el dinamismo, que hoy estamos conectados con el pasado y con la historia, pero sobre todo con el futuro, y que los niños tienen mayor información que los maestros a través de los sistemas de los smartphones, etcétera. Sus pantallitas, ¿no? Y entonces, exacto, y que el reto es cómo educar a los maestros para que sean ellos que dirijan a los niños, y que esto, en lugar de construir, digamos, un sistema de memorias y esto, sea el razonamiento, y que se logre en el futuro que precisamente las escuelas van a cambiar, los mecanismos de educación van a cambiar, sobre todo el resultado de estos mecanismos, los niños van a tener otra dimensión. Hoy nos llama la atención como un niño de 4 o 5 años te maneja, digamos, una tablet sencillamente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es de que aquí mucho está que señala la personalidad del propio educador, o sea, de los profesores, que tiene que cambiar completamente y ser facilitadores del conocimiento. A mí me llamó mucho la atención incluso, y quiero señalarlo, que Yolosóchitl Bustamante, la directora del Instituto Politécnico Nacional, en una conferencia que tuvo con nosotros, una reunión en la Sociedad Mundial del Futuro el jueves pasado, presentó estos criterios del futuro como un elemento que están aplicando en el Instituto Politécnico Nacional. A mí me pareció que ciertas cosas que se discuten en el mundo también se están discutiendo en México, ¿no? Y esto me parece que en esta reunión, que tendremos más de 1.200 investigadores y líderes de diferentes países, de 60 países, pues va a ser sumamente interesante. Y yo creo que precisamente este tipo de eventos de desarrollo, de analizar el futuro, de verlo con su realidad, de tener la retrospectiva de lo que va a suceder y traerlo en el actual día, pues eso nos puede ayudar mucho a direccionalizar las actividades de un país, que es básicamente lo que necesitamos, de que el país se mueva, como tú decías al principio. Esta es la ley de telecomunicaciones, es muy importante, nos va a dar un instrumento tecnológico de alto nivel allá a los mexicanos, pero necesitamos que se aplique y se apliquen bien. Y como esto, pues tienen que venir las reformas energéticas, y están pendientes de mejorar la reforma laboral que ya se aplicó, pero que ahora tenemos que hacer correcciones, las reformas hacendarias que tienen que hacerse de condiciones ahora mejores, y otro tipo de acciones como la parte financiera y otros aspectos que yo creo que van a ser muy importantes para el país, y esto tiene que verse con base en el futuro, Leonardo. Muy bien, pues Julio, te agradezco mucho tu comentario como todos los miércoles. Pues muy buenos días, muchas gracias. Y mucho éxito en el Congreso. Bueno, pues Julio Amillán preside el capítulo médico de la Ciudad Mundial del Futuro, y para fortuna nuestra, todos los miércoles está en Enfoque.